¿Vive? Cristo. Y a su nombre. Amén. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Es un verdadero gozo, amén, poder ver que personas toman esa decisión, amén, de caminar en el camino del Señor. Y es un gozo cuando se deciden a partir de la iglesia, a participar de la iglesia local, amén. Es decir, que no es solo llegar a un lugar y congregarse en un lugar, sino es servir al Señor en un lugar y ser parte de la congregación, amén. Es decir, mi pastora decía, no es que ahora van a ser miembros, es que desde que se acercan aquí ya se les considera como miembros, pero él explicaba, hay categorías de miembros, es decir, aquellos que se conocen como catecúmenos, que están apenas sí principiando, que no conocen la palabra de Dios, no se han bautizado, no han dado su paso a fe. Y también están los honorarios, aquellos que vienen de vez en cuando, vienen una vez este mes, otra vez otro mes, y así pues ya tienen 5 años viniendo, pero vienen de cuando en cuando, ¿amén? Pero no hay como cuando la persona dice, yo quiero servir al Señor con todo mi corazón y quiero estar, como decimos en México, al pie del cañón, amén, sirviendo, amén, para agradar al Señor. Y eso es la ceremonia que se les da a ellos de bienvenida como miembros activos, amén, que están listos para trabajar en la obra del Señor, amén, que pueden ser llamados para dar un testimonio, dar una lectura bíblica, dar un agradecimiento, explicar un pasaje bíblico y así creciendo poco a poco. Bueno, los que ya tienen conocimiento abundante, pues hasta predicar, ¿verdad? Pero ya se considera como miembros activos, ¿saben? Ahora no les voy a explicar todo cómo esta iglesia se conduce, pero por eso es que se las ha entregado reglamento a los recién bautizados y a nuestros hermanos, a nuestras hermanas se les entregó también un reglamento. Y si alguien de los presentes no haya recibido o no haya leído el reglamento de la iglesia local, pues ahí tenemos reglamentos impresos, pues se lo podemos entregar a nuestra hermana Emma, que es la secretaria de la iglesia. Puede, si usted quiere tener un reglamento de la iglesia para ver cómo esta iglesia se conduce, puede tomarlo. Ahora, hermanos, quiero decirles esto. El reglamento es igual que la escritura, que la palabra de Dios. Es decir, que no es que el reglamento sea la palabra de Dios, no, sino que digo es igual. ¿Por qué? En este sentido, porque usted puede decidir obedecer este reglamento porque está basado en amor. Es decir, yo voy a cumplir este reglamento porque amo a la iglesia donde estoy, porque quiero participar y ser parte esencial de la iglesia. Así que por amor yo voy a obedecer este reglamento. Pero si yo no amo a la iglesia local, pues ese reglamento a mí me da igual, yo me paro sobre él. Amén. Y es lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee, se explica, se da a conocer, y esa palabra, si nosotros amamos al Señor, estamos obligados a seguir esa palabra. Pero si no amamos al Señor, pues nos da igual la Biblia. La Biblia puede decir lo que quiera, pero yo me paro sobre ella. ¿Amén? Entonces, ese es el sentido del reglamento, es unir en amor a esta congregación para que todos podamos trabajar y empujar hacia en un mismo sentido, que es servir al Señor y agradar al Señor, al Rey de Reyes y Señores. ¿Saben? Muy bien, gracias por escucharme y por soportarme ahí paraditos. Así que voy a aprovechar, vamos a ir a la palabra del Señor ahora sí. Romanos capítulo 7. Busca ahí en su Biblia, Romanos capítulo 7, verso 12. Y después vamos a ir a leer, gloria a Dios, a San Mateo capítulo 5, verso 48, gloria a Dios. Aleluya. San Mateo capítulo 5, verso 48. Tengo un pequeño problemita con la iglesia
de ahora, la iglesia moderna, la iglesia del tiempo que estamos viviendo, porque ustedes piensan muy rápido y esta iglesia de esta generación, estoy diciendo, piensa muy rápido y tiene las respuestas muy rápidas. Así que tengo ese problemita porque la iglesia de 2 décadas atrás, usted podía tomarse su tiempo y buscar en la escritura y decirle letra por letra y explicarle, y la iglesia era paciente, pero no los estoy regañando, solo estoy comparando la iglesia antigua y la iglesia moderna. Pero la iglesia de ahora no necesita que uno vaya ahí al paso, porque agarran rápido la idea y por ese lado es muy bueno. ¿Ven? Así que vamos a ir a Romanos capítulo 7, verso 12. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Y ahora sí vamos a San Mateo capítulo 5, verso 48. Dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta preciosa tarde, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Dios mío, por la bendición de permitirnos estar en tu casa. Te pedimos, Señor, de una manera humilde, que tú traigas, Dios mío, atención a tu pueblo, y que cada uno, Dios mío, esté dispuesto para escuchar tu palabra, y que esta palabra, Señor, sea la que santifique todo nuestro ser, conforme a tu promesa. Cuando tú orabas, Señor, por tus discípulos, Señor, dijiste: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que esta palabra te pedimos que venga a santificar nuestro ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora sí puede tomar sus asientos, acomodarse. Amén. El que le toca trabajar ahorita es a un servidor. Amén. Así que puede ponerse cómodo. Y vamos a seguir, en esta tarde vamos a continuar con la serie de mensajes o de predicaciones que estamos trayendo bajo el tema: anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Es de interés de un servidor que podamos entender que el Señor nos llamó a ser hijos de luz, nos llamó a ser unas personas diferentes a las personas del mundo. Es decir, que cuando Jesucristo dio su vida por nosotros y nos llamó, nos salvó, significa que nos salvó del pecado para vivir una vida, amén, en obediencia y en santidad al Señor. De otra manera no podemos decir que Dios nos sacó o nos llamó, amén, porque si el Señor no nos llama, entonces nosotros seguimos con nuestras malas costumbres. Pero por tanto que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, ahora nosotros somos pues llamados a una vida de santidad, de santificación. Amén. Y pues en la prédica pasada habíamos estado hablando, amén, acerca de lo que es el pacto de pertenencia. Ya hablamos acerca del pacto de permanencia. Ya hablamos acerca del pacto de pertenencia, que es cuando escuchamos el Evangelio y recibimos al Señor. Ahí venimos a pertenecer al pueblo de Dios. Nos bautizamos, amén, en agua y en espíritu, y ya pertenecemos al pueblo de Dios. Pero ahora Dios nos va a hacer un pacto, y el pacto es el pacto de permanencia. Es decir, para nosotros permanecer en el pueblo de Dios, necesitamos vivir una vida de santificación. Y no podemos conocer la vida de santificación si no hay algo que nos revele qué cosa no es santificación. Y en este caso esa es la función de la ley. La ley nos muestra el pecado, nos muestra nuestra condición caída. Amén. Y al mostrarnos eso, entonces es esta ley la que nos va a santificar, o más bien nos refleja el pecado y nos enseña nuestro pecado, pero nos anima o nos pide que podamos cumplir esa ley para que nosotros podamos andar en santidad. Amén. Entonces, cuando estaba hablando acerca de este tema, y ya cuando yo digo que ya
hemos recibido el pacto de pertenencia y ahora vamos a caminar en el pacto de permanencia que se refleja en la ley, en el cumplimiento de la ley, entonces salta a nuestra mente la pregunta de: entonces, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Amén. Otra vez se lo repito, cuando yo estoy hablando de que nosotros, el pacto de permanencia significa el cumplimiento de la ley, que necesitamos cumplir la ley de Dios, amén, rápido nuestra mente va a saltar la pregunta: entonces, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Amén. Y esa pregunta salta en todos los cristianos evangélicos. Amén. Porque nosotros sabemos que no estamos bajo la ley, sino que nosotros estamos bajo la gracia. El problema es que esa pregunta está mal fundamentada, está mal orientada. Y les voy a explicar por qué. Porque estar bajo la ley significa que a nosotros nos gobierna la ley y estamos obligados a cumplir la ley. Pero el problema es que nosotros no podemos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley no nos puede ayudar, nos dice qué hacer, pero no nos ayuda para hacer las cosas que nos está diciendo. Eso es estar bajo la ley. Amén. Bajo la ley significa que la ley es la que tiene el señorío sobre mi vida. El gobierno o la ley gobierna sobre mí y yo estoy obligado a cumplir esa ley. Pero el problema es que la ley me enseña qué no debo hacer, pero no me ayuda a no hacerlo. Eso es lo que significa que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Qué significa estar bajo la gracia? Significa que la gracia, que es Jesucristo, Él es el Señor de nuestra vida. Él es el esposo de la iglesia. Eso significa que estar bajo la gracia. No cree usted que la iglesia está como cualquier mujer desobligada. No, la iglesia tiene un esposo. Y así como la esposa está sujeta a su marido y reconoce que su esposo, su marido, es la autoridad en la casa y es el gobierno en la casa, así la iglesia está gobernada por Cristo Jesús y Él es el Señor de la iglesia y a Él se le debe obediencia. Amén. Entonces, eso es lo que significa estar en la ley. Significa que nosotros no, pero los hebreos estaban bajo el gobierno de la ley. Pero estar en la gracia, ahora la iglesia viene a estar bajo el gobierno de Cristo. Amén. Y eso no significa que no se cumpla la ley, porque la ley refleja el carácter del esposo. La ley refleja el carácter de Cristo. Amén. Y yo les decía en una de las prédicas pasadas que ninguno de los esposos le gustaría que su esposa vaya de varón en varón o de marido en marido, porque sería una persona sin carácter. Y solamente que la persona haya perdido sus sentidos o esté endemoniado, para que pueda decir: está bien, mi esposa puede andar de hombre en hombre, de marido en marido y no pasa nada. Pero un varón, un esposo que tiene sus sentidos despiertos, no estará de acuerdo y tendrá su carácter y enseñará a su esposa cómo respetarlo. Amén. No estoy hablando de maltrato, por supuesto que hay hombres maltratadores. Amén. Pero no estoy hablando de maltrato, estoy hablando de respeto, de guardar esa honra que el esposo merece. Pues eso es la función que tiene la ley. Ahora, esa ley
en la gracia, en el gobierno de Cristo, en el reinado de Cristo sobre su esposa, no significa que no la vamos a cumplir, que Él no tiene carácter. Él tiene carácter. La ventaja y la diferencia es que los hebreos no podían cumplir esa ley porque la ley misma no les podía ayudar. Les mostraba el pecado, pero no les podía ayudar para vencer el pecado. Sin embargo, ahora nosotros, como estamos bajo el gobierno de Cristo, el señorío de Cristo, el carácter de Cristo, la ventaja nuestra es que nosotros sí podemos cumplir esa ley. Porque no solo nos señala su carácter, sino que nos ayuda para conseguir cumplir con el carácter del esposo a través de su Espíritu Santo. Amén. Esa es la ventaja que tiene el cristiano. Ahora nosotros podemos cumplir la ley porque hay alguien que nos ayuda para cumplir la ley. La ley que los hebreos no pudieron cumplir, ahora la iglesia sí la puede cumplir porque el esposo dejó al amigo del esposo por excelencia llamado el Espíritu Santo, que no solo nos enseña cómo agradar al esposo, sino que nos enseña, nos ayuda cómo agradar al esposo o para agradar al esposo. Y así nosotros podemos cumplir la ley. Amén. Esa es la diferencia. Gloria a Dios. Entonces, planteamos pues que la pregunta no es ¿estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Está mal fundamentada la pregunta. La pregunta correcta sería: ¿qué ley debemos cumplir? ¿Amén? Porque si nosotros hacemos la pregunta correcta y decimos ¿qué ley podemos cumplir? Entonces sí encontraremos la respuesta en la Escritura. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, analizamos la posición de Hebreos capítulo 7 y la posición de San Mateo capítulo 5, verso 17, en el cual San Mateo dice que no he venido para abrogar la ley. Pero Hebreos, el escritor de Hebreos, el capítulo 7, dice que la ley ha sido abrogada. Y entonces surge la pregunta: ¿quién tiene la razón? ¿Hebreos, que dice que la ley ha sido abrogada, o Jesucristo, que dice que la ley no ha sido abrogada? Pues deducimos, o no deducimos, sino afirmamos que ambos tienen la razón. ¿Por qué? Porque Hebreos está hablando de la ley ceremonial, la ley de las fiestas, la ley de las ceremonias, la ley de los sábados, la ley de las lunas nuevas. De esas leyes está hablando el libro de Hebreos. Así que esa ley, la ley de los sacrificios, no tiene ningún efecto ya, pues ya el perfecto sacrificio que es Jesucristo ya ha sido ofrecido para la salvación de usted y la salvación mía. Así que esa ley está abrogada. Así que Hebreos, el escritor de Hebreos, tiene la razón. La ley no tiene ningún efecto sobre nosotros, no funciona ya más porque el Cordero ha sido ofrecido. Esa ley queda abrogada. Él tiene la razón, pero Jesucristo también tiene la razón, porque Él está hablando de la ley moral, la ley del carácter del esposo, la ley que honra a Jesucristo. Amén. La ley que debe ser guardada necesariamente para permanecer en el pueblo de Dios. Aleluya. Esta ley después habla de cómo nosotros nos conducimos. Básicamente se trata de la ley de los 10 mandamientos. Entonces, si hacemos la pregunta correcta, tendremos la respuesta correcta. Si preguntamos ¿cuál ley hay que cumplir?, la Escritura nos revelará que no debemos cumplir la ley de los ritos, de las ceremonias. Pero la ley moral nos enseñará que sí debemos cumplir esa ley, pues es el carácter del esposo. Amén.
Entonces entendimos eso, pero no solamente Hebreos y Mateos presenta esta aparente controversia, ¿no? Sino que también el apóstol Pablo presenta esta aparente controversia. Y por ejemplo, nosotros cuando leemos el libro de los Gálatas, encontramos que San Pablo está desaprobando la ley, la desaprueba totalmente. ¿Por qué? Porque él dice, nosotros no hemos sido salvos por las obras de la ley. Nosotros hemos sido salvos por la fe en Jesucristo. Pero lo que sucede ahí es que San Pablo está tomando precisamente la ley ceremonial. Es decir, San Pablo en los Gálatas está tratando el asunto de la ley ceremonial y por eso la desaprueba. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido salvos por fe y no por las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Las obras de la ley de las cuales está hablando el apóstol Pablo es aquellas de aquel corderito que se ofrecía para perdón y remisión de los pecados. Pues no, venido Jesucristo, ya ninguna obra de esa ley, ningún animalito que usted ofrezca tiene efecto, porque ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha sido ofrecida. Y la fe en Jesucristo significa no solo que creemos en Jesús, sino que creemos que Él dio su vida por nosotros. Esa es la ley que ha sido abrogada, la ley de los sacrificios, porque ya no necesitamos más corderos, ya no necesitamos más machos cabríos, ya no necesitamos palominos, ya no necesitamos ninguna especie de animalitos, sino que ya Jesucristo ha sido entregado por nosotros. Y al creer, porque la fe significa creer y obedecer, al creer que Jesucristo dio su vida por nosotros, eso es que nosotros hemos sido salvos por fe. Hemos sido salvos por el sacrificio de Jesucristo. Así que cuando usted lea la carta a los Gálatas, usted va a ver que San Pablo ahí reprueba todo lo que signifique ceremonia y lo que signifique ritos en la ley. ¿Por qué? Porque ya todos esos ritos que alumbraban hacia alguien en el futuro, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, ha sido cumplido. Por eso es que cuando usted lee Gálatas, siempre el apóstol Pablo va a rechazar la ley, porque él está analizando en Gálatas la ley de los ritos, de los sacrificios, de las lunas nuevas, de las fiestas, de los sábados. Lo está rechazando porque eso ya se ha cumplido. ¿Amén? Sin embargo, San Pablo mismo hace el análisis de la correcta aplicación de la ley moral. Y la ley moral la va a tratar en la carta a los romanos. Y si usted lee Romanos, se da cuenta que él aprueba la ley. Y le voy a leer solamente algunos versículos por cuestión de tiempo. Pero ahí en Romanos capítulo 7, amén, verso 12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Se da cuenta que en los Romanos él está aprobando la ley? No lo hacen los Gálatas. ¿Por qué? Porque los Gálatas está hablando de la ley de los sacrificios. Pero en Romanos está aprobando la ley porque está hablando de la ley moral. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y el versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y el versículo 16 dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Amén. Entonces en Romanos él está aprobando la ley, porque él está tratando la ley moral, la ley que refleja el estado pecaminoso del hombre, la ley de los 10 mandamientos. Ahora, ahí mismo es Romanos quien trata, San Pablo en Romanos trata, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, trata el correcto cumplimiento de la ley moral. Amén. Y ya el capítulo 8, amén, nos dice cómo nosotros somos ayudados
para cumplir esa ley. San Pablo en el capítulo 8 grita y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que están bajo el señorío de Jesucristo, los que no andan conforme a los deseos de la carne, sino los que andan conforme al Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo, pues, quien nos ayuda a cumplir la ley que debemos cumplir. Ahora, en el capítulo 6 hay un versículo que muchos predicadores no comprenden con claridad y le dan el tono de que como que si la ley hubiese sido desechada, la ley moral. Y esta es versículo 14 de Romanos capítulo 6, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ahí ese versículo no está diciendo que la ley moral no se debe cumplir, sino que está diciendo que nosotros no estamos bajo el señorío de la ley, sino que ahora estamos bajo el señorío de Jesucristo, quien nos ayuda a cumplir la ley. Por eso es que San Pablo empieza ese capítulo diciendo: ahora pues, ¿qué diremos? ¿Qué es lo que nos revela la ley? Nos revela el pecado. Entonces San Pablo se hace la gran pregunta: ahora pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿no vamos a cumplir la ley porque ahora estamos bajo el señorío de Cristo? ¿Vamos a permanecer entonces en el pecado de la ley? ¿Vamos a permanecer en el pecado que nos revela la ley? Pero el apóstol San Pablo da una respuesta contundente y él dice: de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aleluya. Entonces San Pablo en Romanos está tratando el asunto de la ley moral y la correcta obediencia a la ley moral, que no es por la concupiscencia y el poder de nuestra naturaleza carnal, sino que es bajo el poder del Espíritu Santo y el señorío de Jesucristo. Cuando nosotros venimos a estar como esposa del Cordero, como esposa de Jesucristo, ahora tenemos una ayuda fiel llamada Espíritu Santo de Dios, quien nos ayuda para dar testimonio del esposo, para presentar a ese esposo amado que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, determinamos pues que sí hay una ley que cumplir, no hay contradicción. Hay una ley que ha sido abrogada, pero hay una ley que debe ser cumplida, y esa es la ley moral, la ley de los 10 mandamientos. Yo les había dicho a ustedes, amados hermanos, que para los hebreos o para los judíos o para los israelitas, la ley está contenida en esos 5 libros primeros de la escritura, llamado el Pentateuco, pero en ella, aunque no está establecido como uno lo ordena, pero cuando usted lo lee, lo puede entender con claridad que está ordenado de esta manera. La ley moral, que son los 10 mandamientos dados por Dios en el monte Sinaí, los cuales escribió con su propia mano. La ley de los rituales, la ley civil, el trato de las personas, y la ley sanitaria, la ley de salud para el pueblo de Israel. Así que quiero adelantarles pues que la ley de las ceremonias fue abrogada. Todo el tiempo que usted lea acerca de una ley ceremonial en el Nuevo Testamento, hallará, y específicamente en Gálatas, hallará que esta ley fue derogada. Gálatas y Hebreos lo tratan muy bien. Pero con respecto a la ley moral, esta ley debe ser cumplida, no ha sido abrogada. Pero ¿sabe que también el maestro va a tratar ahí en San Mateo la ley civil? Algunos artículos de la ley civil, Dios, Jesucristo, con la autoridad de Dios, los deja establecidos para la iglesia. Y también algunas leyes
de lo que es no solo las civiles, pero de lo que es la salud. Amén. Y sobre todo también las leyes de las ofrendas. Amén. Eso, si el Señor lo permite, se lo vamos a explicar a lo mejor a la carrera, pero para que usted lo pueda ver. Lo que le estoy tratando de decir es que el Señor tiene la autoridad para derogar lo que no funciona en su pueblo, pero para establecer y modificar lo que sí funciona o lo que Él quiere que se establezca en su pueblo, o lo que Él quiere, o qué es lo que Él quiere, cómo su pueblo deba caminar. Y como principio o como ley primaria se queda la ley de los 10 mandamientos. Y eso es lo que el Señor va a tratar en San Mateo capítulo 5. Así que entendiendo esto, vamos a ver ahí en San Mateo capítulo 5, si usted me gusta acompañarme, verso 17. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, el esposo de la iglesia, va a declarar que la ley moral queda establecida porque refleja su carácter. Miren, versículo 17, vamos a leer hasta el versículo 20. Amén. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. El esposo sí tiene carácter. Jesucristo, que es el esposo, Él sí tiene carácter. Yo les dije en una predicación pasada que nosotros solamente somos, todos los que predicamos, somos amigos del esposo. Y nos conviene decir lo que el esposo, o el carácter del esposo. Pero nosotros no podemos tocar a la iglesia, ni nos atreveríamos a tocar a la iglesia. Amén. Pero el esposo, quien tiene a la esposa, él sí tiene la autoridad, amén, para reprender a su esposa. Amén. Entonces, esto es lo que el Señor Jesucristo nos revela de su carácter. Él dice: no he venido a abrogar la ley de los mandamientos. No la he venido a abrogar, sino la he venido a cumplir, y necesito que se cumpla. Porque ninguno que enseñe estos mandamientos y pase por alto un mandamiento, por pequeño que sea, si tal hace, así de pequeño será visto en el reino de los cielos. Amén. Prácticamente no lo estoy viendo. Y él lo reafirma. Él dice: si su justicia, si vuestra justicia, si la justicia de la esposa, de la novia, no fuera mayor que de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Y alguien se pregunta: pero ¿cuál era la justicia de los escribas y de los fariseos para poder saber y yo ser un poquito más justo que ellos? Pues es sencillo. Jesús notó algo en los escribas y los fariseos. No es que ellos no conocían la ley moral, no es que ellos no conocían los mandamientos, no, ellos lo conocían. De hecho, ellos enseñaban los mandamientos. Por eso es que en San Mateo capítulo 23 Él los va a reprender duramente. Y Él les va a decir: en la cátedra de Moisés, es decir, en la enseñanza de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Ellos enseñan sobre Moisés, saben sobre Moisés,
convocan al pueblo y les dicen lo que Moisés recibió en el monte Sinaí. Pero él les dice, pero ellos no, ustedes hagan lo que ellos les dicen. Escuchen lo que les dicen y hagan lo que les dicen, porque le están hablando de Moisés. Pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces eso es lo que Jesucristo está diciendo ahí en San Mateo. Si vuestra justicia no fuera mayor que los escribas y los fariseos, no podéis ver el reino de los cielos. Porque los escribas y fariseos conocían la justicia, predicaban la justicia, pero no hacían la justicia. Así que nos recomienda el esposo a que nosotros andemos en la justicia, conozcamos la justicia, hagamos la justicia. Amén. Y esta justicia está revelada precisamente en los 10 mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ha pasado algo bien raro en la iglesia. Que la iglesia de esta generación le gusta la pachanga, el cotorreo, la fiesta y todo eso. Pero cuando se escucha de obedecer al Señor, como que se atraganta. ¿Amén? Pero el esposo es el mejor esposo que la iglesia se hubiese podido conseguir. Tan grande es ese esposo que estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. Cuando no valíamos nada, Él entregó su vida por nosotros. Entonces, ¿por qué la iglesia se espanta para obedecer a su esposo? Amén. Es el problemita de solamente saber que yo quiero la bendición del esposo, pero no quiero obedecer al esposo. De hecho, la iglesia de ahora, amén, maneja esa idea. Jesús es mi Salvador, pero no reconoce que Jesús es su Señor. Qué padre, ¿verdad? Que sea solo nuestro Salvador, pero qué feo que tengamos que obedecerle como nuestro Señor. No, hermanos, al contrario, qué hermoso es poder obedecer a nuestro Señor, porque Él es el que nos dio la vida, Él es el que nos rescató, Él es el que nos da el pan diario, Él es el que nos sostiene, el que nos viste, Él es el que nos ayuda en nuestras enfermedades, en nuestras debilidades, Él es el que nos sana, amén, Él es el que nos levanta cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes, cuando no hay esperanza, cuando hasta el perro de la casa nos orina. Ahí está Jesucristo el amado para ayudarnos, para consolarnos, para socorrernos, para levantarnos. Aleluya. Ese es nuestro esposo amado. Entonces, ¿cómo no obedecerle? Amén. Y el Señor dijo: y mis mandamientos no son gravosos. Y no son gravosos no porque en sí no sean difíciles de sobrellevar. No son gravosos porque Él nos ayuda a llevarlos. Amén. Miren lo glorioso del Señor. En una ocasión, él, hablando acerca de los mandamientos, dice: porque ligera es mi carga y fácil es mi yugo. Y si uno analiza la figura que está usando el Señor, uno entiende lo que quiso decir el Señor. Ligera es mi carga y fácil es mi yugo. Mire que los hombres en la antigüedad que cultivaban con la yunta de bueyes, ponían carga sobre los bueyes. Era un yugo, un palo que unía a dos bueyes. Pero ¿sabe qué se hacía? Que nunca un buen arador ponía a dos bueyes inexpertos a arar la tierra. Porque uno jalaba para acá, otro jalaba para allá, y el surco iba todo torcido y todo chueco. Sino que él siempre ponía a uno experimentado y a uno que estaba aprendiendo. Porque el experimentado siempre jalaba al novato, y ahí el surco salía derechito. Pues lo que está diciendo el Señor Jesucristo: no que la faena de arar no sea dura, es dura, pero se te hace a ti fácil y se me hace a mí fácil, porque el buey experimentado se llama Jesucristo. Él es el que lleva toda la carga.
carga. Él es el que dirige a nosotros como bueyes inexpertos para que el surco salga derechito. Por eso es que el Señor Jesucristo usa esa figura y dice: porque ligera es mi carga, ese yugo grande, yo soy el que lo estoy cargando, Ana. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Yo soy el que cargo el yugo. Tú vas colgado de mi yugo. Yo soy el que le doy dirección al surco. Tú vas siguiendo mis pisadas. Aleluya. Entonces, ¿cómo no obedecer al esposo? Pues Él nos llevará por un buen camino, por un buen rumbo. Y ese es el propósito de la ley de los 10 mandamientos. Miren, vamos a entrar a analizar los 10 mandamientos. Usted sabe que los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo, ¿verdad? Capítulo 20, verso 1 al 17. Y usted analiza, mire, la iglesia. Hay algo bonito que dice el libro de Hebreos. Y es que Él iba a grabar esa ley, no en las piedras en las cuales lo grabó en Monte Sinaí, sino que las grabaría en nuestro corazón. Es decir, que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ya de hecho graba la ley de Dios en nuestro corazón. Y aunque usted no sabe la ley de memoria, ahora que empecemos a analizar la ley, usted se va a dar cuenta que esa ley está siendo cumplida con exactitud y al pie de la letra. ¿Por qué? Porque usted recibió a Jesucristo en el corazón y Él recibió el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Y el Espíritu de Dios es el que le lleva caminando de tal manera que usted pueda cumplir esta ley a cabalidad. Miren, hermano, yo me gozo con esto porque no hay un punto de la ley que no se cumpla o que deje de cumplirse en usted, sino que todo se cumple a cabalidad. Porque Dios escribió su ley en el corazón. Y miren, vamos a analizar de perdido unos tres, rápido, unos 3 reglamentos de esta ley. El primero, los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si la ley no fuera necesaria cumplir, pues hermanos, cada quien que se busque su Dios. Amén. Cada quien que, miren, por ahí dicen que hay un gordito que se llama Buda. Y que ese gordito, si tú le subas la panza, dice que hace dinero. No sé si lo hace evacuado o hace llover dinero, pero eso dice. ¿Amén? Así que si la ley no fuese para cumplir, pues cada quien que se busque su Dios. Búsquese a Buda y sóbele la panza. O búsquese a Alá. Dicen que Alá, cuando alguien se muere o se mata por Alá, que es un mártir de Alá, dice que le da 70, resucita y recibe 70 vírgenes. Para aquellos que son bien arrechos, ¿sabes? Búsquense a Alá. ¿Por qué? Porque esta ley no hay que cumplirla. Porque ya estamos bajo la gracia. No, hermanos. Amén. O búsquense uno de los miles de dioses que hay en el Medio Oriente, en el país de la India, en Egipto, en las culturas antiguas. Hay miles de dioses. Escójase uno, ¿qué importa? Porque la ley no hay que cumplirla. No, hermanos, la ley hay que cumplirla. Amén. La ley de los mandamientos es necesaria porque ese es el carácter del esposo. Y acuérdense que el esposo no va a estar contento que su esposa ande de marido en marido y de hombre en hombre. No, tendría que estar loco o estar endemoniado para que acepte eso. Como el día de hoy sí lo hay. Hay muchos que han quedado locos o endemoniados y permiten ese tipo de situaciones, pero eso no es el carácter de Dios. El carácter de Dios es que se respete al esposo. Amén. Mandamiento número 2 dice: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Si esta ley no debería de ser cumplida, entonces cada quien que agarre un garrote, agarre un pedazo de metal, agarre un pedazo de barro
le dé forma, la forma que quiera, de un sol, de una luna, de una serpiente, de lo que se le pegue la gana, y póstrese y honre esa figura. Si la ley no debiera de cumplirse, porque no estamos bajo la ley, entonces nosotros somos libres de fabricarnos cualquier figura. Ponga una foto de su abuelita y ríndase ahí y adórele y honrele como si fuera su Dios, porque la ley no debe ser cumplida. Pero eso no es así. La ley sí debe ser cumplida, porque es el carácter del esposo. Es necesario que nosotros nos guardemos para nuestro esposo llamado Jesucristo. Amén. El mandamiento número 3, y con esto voy a terminar esta tarde y luego vamos a seguir en la otra prédica. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mire, es importante, amados hermanos, escuchar este mandamiento. Algunos que les ha dado por no cumplir la ley, se les hace fácil decir, no, de verdad, por Diosito te lo juro, y cuando no es cierto. Amén. Mire que el mandamiento no está diciendo que uno no pueda jurar por Dios. Amén. Te conjuro por el Señor, decían los antiguos. No está diciendo que no puedes jurar por Dios. Está diciendo, hermanos, que no puedes jurar por Dios en vano. Es decir, que no puedes jurar por Dios con mentira. ¿Fuiste al servicio, hermano? Sí, fui, ahí estaba, de verdad. Sí, te lo juro, mira, por Dios que me está viendo. Amén. No, hermanos, eso no le agrada al Señor. Eso no es el carácter del Señor. No. Sino que nosotros, si alguna vez tengamos que jurar por la seriedad del caso, que nuestro juramento, si juramos por el cielo, o por la ciudad de Jerusalén, o por el dueño de la ciudad de Jerusalén, que nuestro juramento sea veredicto, verdadero, cierto. Amén. Hermano, no estoy diciendo que la iglesia no se puede equivocar, no puede errar. Si no me equivoco, en la predicación pasada yo les decía, es que yo no sé mentir. Y hermanos, no estaba yo tratando de decirles que yo nunca he mentido. Ahora sí que sería mentiroso si digo que nunca he mentido. ¿Ven? O no estoy diciendo que nunca he sido tentado para mentir. Cuando yo digo que no sé mentir, es que desafortunadamente cada vez que he tenido que decir una mentira, siempre me cachan. No sé mentir. Amén. Y como no sé mentir, siempre me esfuerzo para no mentir, pero mayormente porque quiero honrar a mi Señor. Amén. Así que, amados hermanos, la Escritura está diciendo que sí hay una ley que cumplir, la ley de los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa. No jurarás, amén, por el nombre de Jehová tu Dios en vano. Sino cuando usted diga delante del Señor que yo no hice tal cosa, sea así. Delante del Señor usted no ha hecho tal cosa. Así que si su caminar es en Cristo, usted ahora mismo está viendo que estos mandamientos se están cumpliendo al pie de la letra. Porque quien que tiene a Jesucristo tiene a otro Dios. ¿Verdad que no? ¿Quién se hace imagen si tiene a Jesucristo? ¿Verdad que no? ¿Quién jura en vano por el nombre de Dios si tiene a Jesucristo? ¿Verdad que no? Entonces, porque Dios puso esa ley en el corazón, la grabó en el corazón por el Espíritu Santo. Así que ahora no estamos bajo el señorío de la ley. Ahora estamos bajo el señorío de Cristo. Y como estamos bajo el señorío de Cristo, podemos cumplir a cabalidad esa ley. Aleluya. Y nos reímos de la ley, aleluya, pero nos reímos en Cristo. Por eso es que San Pablo dice, si alguien se gloría, gloríese del Señor, aleluya.
Si nosotros cumplimos la ley y nos gozamos por cumplir la ley, es porque el Señor es nuestro Señor. El Espíritu de Dios habita en nosotros, que nos hace cumplir la cabalidad, la ley, y no tenemos que andar con miedo. Uy, ya cumplí este mandamiento, ya cumplí este otro mandamiento. A ver, como se le hizo a los hebreos, escríbanme una página: no tendrás dioses ajenos delante de ti, no tendrás imagen, no jurarás en Dios en vano. Y así los judíos repitieron y repitieron por días, por años, por siglos, y no pudieron cumplir la ley porque ellos estaban bajo el señorío de la ley. Pero nosotros no estamos bajo el señorío de la ley. Nosotros ya pasamos de la primaria al bachillerato, por lo menos, ¿saben? No nos tenemos que estar repitiendo eso, sino que el Señor lo escribió en las tablas de nuestro corazón. Que el Señor les bendiga. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Así vamos a orar. Amén. Si alguien quiere pasar al altar, tiene alguna necesidad, algún enfermo, algún problema, puede pasar. Amén. Gloria a Dios. Y así vamos a estar orando. Y si no hay ningún anuncio, pues después de orar vamos a despedir. Amén. ¿Tiene algún anuncio, pastora? Al 21. Amén. El 21 es el servicio de Navidad. Que inviten un amigo y estaremos después del servicio en convivio. Amén. Invitan amigos. La Navidad. Amén. Muy bien. Y por ahí nuestra hermana Emma y nuestra hermana Miriam les van a estar hablando. Amén. Muy bien. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos las gracias, Dios mío, porque tu palabra, Señor, es la que nos santifica. Gracias por tus mandamientos, porque tú nos has amado y los escribiste en nuestro corazón. De tal manera, Dios mío, que caminamos agradándote a ti, Señor. Gracias, Dios mío, porque siendo merecedores de tu gracia, Señor, tú nos salvaste y nos has hecho un pueblo escogido para honrar tu nombre y para glorificarte. Bendice este pueblo, Señor, de tal manera, Dios mío, que camine contigo, que lo haga de todo su corazón, y que esa vida de amor sea un amor sacrificial, así como tú te sacrificaste por nosotros. Podamos nosotros también dar lo mejor de nosotros para ti, Dios. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Dios mío. Oramos en esta tarde, Señor, por estos muchachos, Dios. Gracias por estos jóvenes, Padre. Gracias, Dios mío, porque de temprana edad, Dios mío, tú los llamaste y los escogiste. Gracias porque a pesar, Dios mío, de las trabas y los problemas que el enemigo levanta en contra de sus vidas, ellos permanecen en ti, Señor. Santifícales y llénales de tu presencia desde la mollera hasta la planta de sus pies, Dios mío. Sean llenos de tu Espíritu Santo, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Dios mío, por tu cielo. Gracias, Señor, porque desde antes la vistes, Señor, y la escogiste, para que te sirva y para que adore tu nombre, y para que levante el alto tu nombre, Señor. Revístela con tu poder, Dios mío, y llénala de tu presencia, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos por sus vidas, Dios mío. Gracias, Señor, por mi hermano. Gracias, Jesús, porque a través de las tribulaciones, Señor, tú has sido fiel con ella. No la abandonaste y no la abandonarás jamás, Dios mío. Sé con ella, Padre, dale fuerzas para que pueda, Señor, avanzar en su vida como hija tuya y como sierva tuya, Señor. Fortalécela, Dios mío, y establécela, Señor, a sus hijos, a su esposo, Padre. Guárdala con tu mano de poder en el nombre precioso de Jesús. Te damos las gracias, pues, por todo lo que has hecho y por lo que harás. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Vamos a ir a casa, Señor, llévanos con bien. Que tu ángel acampe de lo nuestro y nos defienda. Bendice, Dios mío, nuestra salida y nuestra entrada. Bendice a nuestra hermana Maribel en su salida de esta nación y su entrada, Señor. La ponemos bajo tu cobertura en el nombre precioso de Jesús. Te damos, pues, gracias por todo lo que has hecho y lo que harás. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Que el Señor los bendiga. Saludamos los unos a los otros. Gloria a Dios.